vamos a ocupar el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5, desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Y aunque ahí hay varias instrucciones, quiero ponerle como título a la meditación: hermanos, tengan paciencia, porque es una de las instrucciones en las cuales el párrafo que voy a utilizar pone más énfasis. Así que leemos en Santiago capítulo 5, verso 7, donde el apóstol escribió lo siguiente: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han escuchado de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay tres instrucciones básicamente en este pasaje. El primero está en el verso 7, que es: hermanos, tengan paciencia. La segunda instrucción está en el verso 9 y es: hermanos, no se quejen unos de otros. Y el tercero es: hermanos, tomen como ejemplo de paciencia, de aflicción y de paciencia a los profetas. El pasaje tiene esas tres instrucciones, pero yo quiero quedarme con la primera, extraída del verso 7, y por eso el título de esta mañana es: hermanos, tengan paciencia. Yo no sé cuántos de ustedes erróneamente han dicho: es que yo le digo al Señor que me dé paciencia. Pero Dios no le va a dar paciencia. Usted no encuentra en la Biblia que Dios da paciencia. Jamás. Ni aunque usted ore, ni aunque ayune, ni aunque haga vigilia, usted no va a poder recibir paciencia de Dios. Usted va a tener que tomar la determinación de ser paciente. Hay que entender que hay cosas que Dios hace por nosotros y hay cosas que nosotros hacemos en obediencia a Dios, porque son mandato de Dios. Y el tener paciencia es una decisión, es una responsabilidad nuestra. Así que vamos a comenzar esta mañana hablando de la virtud de la paciencia. Y nosotros podemos saber a través de la Escritura que la paciencia es necesaria para poder poseer las promesas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que a veces han tenido que esperar, pero después recibieron lo que Dios dice en su palabra que había de hacer? ¿Cuántos dicen amén a eso? Han esperado o esperaron y recibieron. Luego esperaron y recibieron. Y qué gozo cuando podemos recibir. Entonces la paciencia se necesita para poder poseer las promesas. En otras palabras, la paciencia se necesita en lo natural para poder recibir o para poder alcanzar algo. Por naturaleza nosotros como que somos impacientes. Desde pequeñitos, desde bebé, el bebé cuando tiene hambre quiere que lo amamanten y se pone a llorar porque está hambriento. Y nosotros comenzamos a mostrar nuestra impaciencia de muchas maneras, nos frustramos cuando no alcanzamos, cuando no podemos, cuando no recibimos las cosas inmediatamente, porque somos así tan cortos en nuestra forma de ver las cosas que queremos todo inmediatamente. Pero como dije, la paciencia es una virtud. Y es una virtud que tiene que desarrollarse a través del ejercicio, y esa virtud nos ayuda a continuar luchando para alcanzar algo. Por ejemplo, si habláramos de una carrera universitaria, muchos no fueron pacientes y se apartaron, se detuvieron y ya no continuaron. Si hablamos de aprender algo, un oficio o cualquier habilidad, muchos en su desesperación, en su impaciencia, dejaron de continuar, dejaron de esforzarse y ya no pudieron alcanzar esa meta o ese objetivo. Así que es importante la paciencia en lo natural para poder alcanzar metas. Pero espiritualmente hablando, la paciencia es indispensable para continuar perseverando. ¿Cuántos ya perseveraron 27 años con el CCF? ¿Ah? Hemos perseverado, hemos sido pacientes. ¿Pacientes en qué? Esperando la manifestación del Señor.
aguardando la manifestación de Dios. Pacientes en cuanto a continuar practicando lo que la palabra dice, guardándonos de, absteniéndonos de, practicando lo que Dios dice en su palabra, que tenemos que hacer como un estilo de vida. Ahora, nosotros podemos ver en este pasaje que la paciencia y la diligencia están juntas y no se trata únicamente de esperar. Vea como dice la Escritura, que el labrador espera el precioso fruto. Allá en el Congo, en la casa de la iglesia Encounter, el hermano que cuida ahí, que por cierto se llama Adán, tiene permiso para poder sembrar. Y él siembra maíz, siembra frijol. Y pues él tiene que trabajar para poder esperar que haya fruto. Si él no siembra, ¿cómo va a esperar cosecha? Entonces esto nos habla de la importancia de la diligencia y la paciencia. No se trata, hermanos, solamente de quedarse esperando, sino que muchas veces hay que actuar, y después de que actuamos, esperamos la manifestación de aquello por lo que estamos trabajando. Y de una manera bien clara, el apóstol Santiago ocupa esta figura del labrador, del campesino, digamos, que está esperando el fruto de la tierra. Y mire la frase que ocupa: aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana ya cayó. ¿Cuántos saben que ya cayó la lluvia temprana? No estamos en invierno, pero ya cayó la lluvia temprana. Y el campesino que está entrenado para esto, de estar continuamente sembrando para su propia manutención o para poder vender lo que él produce, sabe que los tiempos pueden cambiar y vive con esa expectativa. Viven contando días, viven contando lunas, viven haciendo cuenta y viven esperando y se gozan cuando cae la lluvia primera. Y muchas veces cuando han habido dificultades en el tiempo del crecimiento de la siembra, se quedan con la expectativa de ojalá que vuelva a llover, dice, porque si no llueve se va a echar a perder el sembradío. Y están esperando la lluvia tardía. Entonces el apóstol Santiago utiliza esta figura. El labrador espera el precioso fruto de la tierra. Quien no ha labrado no puede estar esperando fruto, pero quien ha sembrado puede esperar la manifestación del fruto. Si usted ha sembrado servicio, si usted ha sembrado gratitud, si usted ha sembrado amor, si usted ha sembrado atención, si usted ha sembrado misericordia, sea paciente, porque usted va a cosechar lo que usted ha sembrado. Y enfóquese, porque también a veces podemos sembrar y nos olvidamos de lo sembrado. Nadie va a sembrar y se olvida de lo que sembró en lo natural, pero espiritualmente sí, nos olvidamos. Así que esta mañana despiértese, póngase en modo fe y entienda que todo aquello que usted ha dado, todo aquello que usted ha sembrado, le va a ser devuelto, porque así dice la palabra de Dios. Y quizás usted sí ha estado esperando. Y si ese es el caso, siga pacientemente esperando que Dios traiga aquello que usted ha sembrado. Porque a veces hay dificultad en la manifestación de la cosecha. Así que el apóstol ocupa esta figura de que el campesino espera la lluvia temprana, espera la lluvia tardía. El campesino espera el fruto, espera la cosecha. Y qué alegría cuando se recoge la cosecha. Yo quiero contarles que por causa de ser el administrador de ese proyecto, cuando el hermano que estaba a cargo de la construcción falleció, a él se le había otorgado el permiso de sembrar. Y él había sembrado frijol y había sembrado maíz y había sembrado huisquiles. Y cuando él murió, a mí me quedó a cargo esa cosecha. Imagínese yo, hermano, ocupado de estar realizando las acciones, las contrataciones, las tareas de poder levantar la cosecha, que había que terminar de abonar, que había que doblar el maíz, que había que luego ponerlo a secar, que luego había que desgranarlo, luego había que venderlo. Usted ni cuenta se da de los negocios en los que yo ando, ¿verdad? Usted solo dice, el pastor no trabaja. Usted dice, el pastor solo anda paseando y ahora se está llevando a pasear a César. Usted todo lo de mal pensado anda, por eso es bueno venir temprano y arrepentirse. Entonces, me quedó a mí esa responsabilidad
Y hermano, allá estaba yo tratando de delegar acciones, de ver que se contratara incluso una desgranadora para poder conseguir el producto ya metido en los sacos. Y qué alegría, hermano, cuando se saca la cosecha. Ahora, para mí no fue tanta alegría porque fue más la inversión que la venta del producto, porque al final ni se vendió la mayoría, sino que se regaló la mayoría. Y así como que no hay negocio, ¿verdad? Pero quiero referirme al aspecto de cuando el campesino recoge la cosecha. ¡Qué gozo recoger la cosecha! Había un plantío ahí de huizquiles que continuamente se les estaba cortando. Algunos me acompañaron en algún momento a ese privilegio de andarse dando el gusto de andar escogiendo cuál huizquile cortar. Y es una bendición cuando uno recoge la cosecha. Ahora, ¿quiere usted cosechas? Tiene que aprender a vivir continuamente sembrando. Siembre misericordia, siembre servicio, siembre compasión, siembre honor, siembre finanzas, siembre atención, siembre todo lo que siembre. Usted tiene derecho de recibir una cosecha. Y tiene que vivir pacientemente esperando la manifestación de esa cosecha. Ahora, importantísimo que en la palabra encontramos en la primera frase del verso 7, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Porque hay algunos que tuvieron paciencia unos cuantos años y se les acabó la paciencia. Mire, ¿hasta cuándo hay que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Dígalo conmigo, hasta la venida del Señor. O sea que hay que ser paciente haciendo el bien, hay que ser paciente reteniendo la fe, hay que ser paciente practicando lo que el Señor dijo en su palabra, que son sus mandamientos. Hay que ser paciente hasta la venida del Señor. Y considere que esto fue escrito en el siglo I. Y entonces tenemos que comprender, mis hermanos, que esta instrucción, el tema de la meditación de esta mañana, de tener paciencia, en realidad ha sido como un secreto espiritual usado por Dios, porque todas las generaciones de cristianos han tenido que tener paciencia. ¿Y qué es lo que ha pasado mientras han estado perseverando en paciencia, esperando la venida del Señor? Que se han muerto. Y así es como tenemos que vivir, perseverando hasta que muramos. Perseverando hasta que podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me está reservada la corona de la vida. Perseverar hasta la muerte, perseverar con la meta, con la mente puesta en la venida del Señor, pero si Él no viene, perseverar hasta nuestro último aliento y ser hallados en Él. Ser hallados en esa esperanza, ser hallados con nuestra confianza y nuestra fe puesta en Él. El enfoque del texto es ese. El enfoque es, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Son muchas las personas que se han cansado, porque sienten que es tan largo, uno, el poder recibir una promesa, quizás la manifestación de un milagro de sanidad, quizá la provisión económica y salir de deudas y de limitaciones. Quizá sienten como muy largo el congregarse y estar sirviendo, y que los años y los años pasen y no miran cambios en su vida o su existencia, o sienten tan largo que el Señor dijo que venía pronto y nunca que viene. Pero hay que entender que cada generación ha vivido con la esperanza de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Y la clave o el secreto es morirnos esperando en el Señor. Y recordemos que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Hay algo espiritual en esto. Cuando usted espera en Dios, cuando usted se apoya en la palabra, cuando usted decide creerle a Dios, aunque usted no mira nada en lo natural, pero usted decide creer, internamente hay un poder que le permite seguir adelante. Así que tenemos que enfocarnos. Tenemos que ser pacientes, hermanos. Tenemos que ser pacientes, perseverando hasta que el Señor venga o hasta que nos muramos.
Una de las cosas que confirmaban nuestros hermanos de algunas regiones de África en el reciente seminario que asistimos es la persecución de la iglesia. Algo que para nosotros puede sonar increíble, puede sonar así como que ¿será posible que en el siglo XXI hay creyentes siendo perseguidos? Habían pastores de Uganda, habían pastores de Pakistán, habían pastores de diferentes lugares y algunos de ellos compartían cómo las iglesias han tenido que perseverar en un ambiente de persecución donde los matan, donde los maltratan, los golpean, donde tienen que esconderse para poder perseverar. Hablaban acerca de China. Es tremendo cómo el programa de ISOM penetró en China, donde no hay libertades religiosas, y cómo a través del curso de videos se ha logrado levantar discípulos y levantar creyentes y fortalecer la iglesia de una manera secreta, en un ambiente de persecución, en un ambiente donde sí tiene sentido lo de perseveren, sigan siendo pacientes, sigan esperando la manifestación de Dios, porque un día Él cambiará todas las cosas en este mundo. Entonces, para nosotros puede hacer que estemos únicamente enfocados en lo material, estamos enfocados en la profesión, estamos enfocados en que queremos terminar de pagar la casita, enfocados en que queremos un carrito, estamos enfocados en nuestro bienestar económico, pero esa iglesia está enfocada en perseverar y en permanecer hasta el último día de su vida, esperando en Cristo Jesús, esperando en aquel que dio su vida por ellos. Entonces es importante que nosotros nos mentalicemos. La paciencia es indispensable, hermanos. Muchos se han vuelto atrás porque no afirmaron su corazón. Muchos se han vuelto atrás porque no recibieron alguna promesa. Hay gente que se ha apartado del Señor porque no fue sanada. Hay gente que se ha apartado del Señor porque no vieron la prosperidad económica que esperaban. Y por eso yo comencé fuera del mensaje diciéndoles que tenemos que adoptar este pensamiento. En esta vida y en la otra podemos ser bendecidos. Pero si no somos bendecidos en esta vida, asegurémonos de tener la victoria y la bendición en la entrada en el reino eterno. Porque sí es posible. Sí es posible ser bendecidos aquí y en la eternidad. Pero aquí habrán diferentes tribulaciones. Habrán aflicciones, habrán necesidades, y a cada uno de nosotros individualmente nos tocan retos, nos tocan experiencias muy particulares. Algunos ni siquiera fueron reconocidos por sus padres, otros ni siquiera pudieron conocer a sus padres porque fueron abandonados por sus padres. Había una noticia recientemente, quizás un par de meses, en los Estados Unidos, un hombre que sus padres lo tiraron en un basurero. Lo rescataron, lo llevaron a un albergue. El hombre creció, ahora tiene más de 50 años. El hombre ha prosperado, el hombre tiene dinero y ha puesto una demanda en contra de sus padres por intento de homicidio. Está demandando a sus papás porque lo quisieron matar. Mire, hay gente a la que le ha tocado vivir cosas, hermano. Y usted muchas veces, al enfocarse en su sufrimiento, en su necesidad, en la escasez, en los problemas, cuestiones matrimoniales, cuestiones de hijos, usted puede enfocarse en ese mundito tan pequeño, y todo eso es lo que usted quisiera cambiar, y al no cambiarlo se siente frustrado, se siente desanimado, cuando el mundo es muchísimo más grande. Hay un mundo alrededor nuestro. Y hay circunstancias que Dios ya cambió en nuestra vida y que nosotros podemos cambiar en la vida de otros. Podemos estar como moribundos y dar vida a otros. Podemos estar como no teniendo nada y bendiciendo a otros. Dios puede usar nuestra vida aún en nuestra debilidad y aún en nuestras condiciones. Y eso es algo glorioso que tenemos que entender. ¿Sabe que hay mucha gente que en la enfermedad, en la perseverancia de la fe en la enfermedad, han sido testimonios y han sido de inspiración para otros que están sanos? Porque hay gente enferma con un gran ánimo y hay gente sana que anda arrastrando los pies. Entonces es necesario que nosotros reaccionemos en base a la palabra de Dios, y todos independientemente, sabiendo que tenemos una trinchera personal, una condición particular, retos, dificultades, aflicciones, adversidades que son diferentes para cada uno de nosotros, cada uno persevere. Usted puede darse cuenta, David luchó por el reino, pero Salomón recibió el reino. Usted puede darse cuenta, Jeremías fue humillado, fue perseguido, sufrió,
Pero Elías fue provisto sobrenaturalmente, cuervos le llevaban comida, un ángel le llegó a comer. Él salió huyendo porque en ese momento no dependió de Dios. Pero la vida de Elías y la vida de Jeremías fueron diferentes. La vida de Juan el Bautista fue totalmente diferente de la vida de Daniel. La vida de Daniel fue totalmente diferente de la vida de José. Pero cada uno tuvo adversidades, tuvo oposición, y cada uno puede ganar sus propias victorias. Así que levántese como más que vencedor, independientemente de las circunstancias que a usted le ha tocado enfrentar. Y sea paciente. El mensaje de esta mañana es ese. Tengan paciencia, hermanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Dice el verso 8, tengan paciencia, afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Mire, hermano, es interesante entender que desde el principio, desde Génesis, la venida del Señor ha sido la esperanza o la expectativa. Desde Génesis 3, cuando Dios maldijo a la mujer, maldijo al hombre con el trabajo y con el sudor, y maldijo a la serpiente, y aún la tierra quedó bajo maldición, Dios determinó que un día la simiente de la mujer iba a pisotearle la cabeza a la simiente de la serpiente. Y desde entonces la profecía sobre el nacimiento de Cristo se convirtió en una promesa y en el mensaje central de los profetas. Los profetas estaban anunciando la manifestación del Mesías. A los profetas se les reveló que una virgen iba a dar a luz un hijo. A los profetas se les reveló que el Mesías iba a nacer sobrenaturalmente y que iba a caminar con un respaldo, con un poder sobrenatural, y la gente en el Antiguo Testamento vivió esperando el nacimiento de Cristo. Y así podemos enfocarnos durante todo el Antiguo Testamento. Y se dice, según los estudiosos bíblicos, que en todos los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Reyes, Crónica, Salmo, uno puede encontrar la figura de Cristo y la expectativa del nacimiento de Cristo. Y encontramos, por ejemplo, en Lucas, capítulo 2, verso 25, de una manera resumida, que toda la gente de fe en el Antiguo Testamento vivió esperando el nacimiento del Mesías. En Lucas 2:25 se menciona a un hombre en particular, lo ocupo como un ejemplo nada más para probarle cómo la gente en el Antiguo Testamento vivió esperando la manifestación del Señor. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. En el Antiguo Testamento la gente vivía esperando la manifestación del Mesías. Y luego el Mesías nace, lo crucifican, resucita, y ahora en el Nuevo Testamento los creyentes estamos esperando el regreso del Señor como Rey. ¿Cuántos ya me entendieron? En el Antiguo Testamento la gente vivió esperando el nacimiento del Rey. En el Nuevo Testamento los creyentes estamos esperando el retorno del Rey. Así que tenemos que perseverar. Por siglos las diferentes generaciones de los judíos y la gente de fe permaneció esperando el nacimiento del Señor Jesucristo. Y se cumplió ya. Y ahora por siglos, ya llevamos 20 siglos, las generaciones de creyentes, de cristianos, hemos estado esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Los discípulos pensaron que después de haber resucitado el Señor iba a restaurar el reino. Y por eso en Hechos capítulo 1 le preguntan al Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y es cuando Jesús les responde, no les toca a ustedes conocer los tiempos que están en la potestad del Padre, pero ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos. Llegamos a Hechos 1:8. Los judíos cristianos estaban esperando la restauración del reino porque perdieron el reino después del pecado de Salomón, la división del reino, la casa del norte y Judá. Quedaron separados hasta que se fue disolviendo el reino y hasta el día de hoy
no existen profetas, no existe templo, no existe un lugar donde adorar a Dios, porque durante 2000 años Dios ha estado salvando a los gentiles. Y son millones y millones de personas alcanzadas con el evangelio. Millones y millones de personas, de los cuales hay un buen porcentaje que están enfocados en lo que ya le dije: vivir en victoria, alcanzar la bendición en esta vida, alcanzar la bendición en la vida eterna, pero también ayudar a que otros vivan en victoria y en bendición y alcancen la entrada a la gloria de Dios. Millones y millones siendo cambiados por una esperanza, la esperanza del reino. Así que en el Antiguo Testamento vivieron esperando el nacimiento. Y en el Nuevo Testamento nosotros vivimos esperando el regreso del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 9, verso 28. Ahí es donde tenemos que centrar nuestra esperanza, hermano. Esperar la manifestación gloriosa. Esperar que la iglesia será arrebatada. Esperar que esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Mire, yo quiero preguntarle, ¿cuántos de veras creen que eso es verdad, hermano? ¿Alguien de verdad cree eso? Que nuestros cuerpos van a ser transformados. ¿O será pura terapia dominical? Dios ha vencido a la muerte. Él había prometido: muerte, yo seré tu muerte. Y Jesús mató a la muerte. La resurrección mata a la muerte. Mire, el ejemplo es muy bajo, pero la tijera corta el papel, ¿verdad? Papel le envuelve a la piedra, ¿verdad? Y la piedra mata a tijera, ¿verdad? El ejemplo es muy bajo, muy barato. Pero la muerte mata a la vida. Pero la resurrección mata a la muerte. Y Jesús es la resurrección y la vida. Y Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Venció al diablo y al infierno. Y por eso a Él le pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos. Él es el Rey. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Y le esperamos a Él. De eso se trata entonces. Tenga paciencia hasta la venida del Señor. No se canse, hermano. Siga pagando las 244 cuotas, no sé si ya le subieron, para terminar de tener su casita. Siga pagando, siga esperando, siga orando, siga creciendo en el conocimiento de la palabra hasta la venida del Señor. Según Hebreos capítulo 9, verso 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí estamos esperando. ¿Por qué nos congregamos? Porque estamos esperando. ¿Por qué vamos a la palabra una y otra vez y meditamos y procuramos crecer en el conocimiento de la palabra? ¿Por qué perseveramos congregándonos para alabar, para orar? Porque estamos esperando que el Señor aparezca para salvar a aquellos que hemos puesto la confianza en Él. Entonces el apóstol Santiago da una instrucción bien sencilla. Una instrucción que tiene que ver con el entendimiento, como dice el apóstol Pablo, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dentro de las diferentes dinámicas que hay en los deportes, y hablando acerca de las carreras, hay carreras de obstáculos, hay carreras de 100 metros, hay maratones, y aún ahí hay distancias en, no sé si son 10 kilómetros, luego no sé si son 15, 21 kilómetros, pero el asunto es que la vida cristiana se compara con una carrera de larga distancia. Y a la larga distancia hay que agregarle que es una carrera de obstáculos y en terreno difícil. Y no todos corremos en el mismo trayecto. Algunos comenzaron bien bonito en el evangelio y después vinieron los problemas. Otros comenzaron con problemas en el evangelio y después se les puso bonito. A algunos no se les ha puesto bonito todavía para nada. Y a otros solo en lo bonito han caminado. ¿Me está entendiendo? Pero todos hemos sido llamados a perseverar. Todos hemos sido defraudados en el camino probablemente. Todos hemos tenido problemas, dificultades, necesidades económicas, cuestiones de salud. Todos hemos sido defraudados por otros, sentirnos desanimados en alguna medida. Pero a todos se nos dice lo mismo: hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Ahora, la paciencia, hermanos,
es la constancia o la permanencia. Tiene que ver con estabilidad. Son muchísimas las personas que aceptan a Cristo, le confiesan como Señor, pero nunca logran ser constantes. Nunca logran determinarse en esa fidelidad, en esa permanencia, y por causa de ello no edifican su espíritu, no edifican su vida interior, y cuando viene el día de la prueba, cuando viene el día malo, se encuentran sin la armadura, se encuentran sin conocimiento de la palabra, vienen las tormentas de la vida como el Señor Jesús dijo, y entonces la casa se destruye, porque no tomaron la decisión de ser constantes, de ser fieles. La paciencia se define como la constancia, la permanencia, el continuar siendo fieles. Pero de una manera más amplia, la paciencia se define como la resistencia con alegría. Usted puede estar, voy a usar un ejemplo muy común. El hombre siempre espera por la mujer, por la esposa, para que salga. Ya voy, mi amor, dice la mujer, ¿verdad? Pero ese ya voy puede ser como 15 minutos, 20 minutos. Y a veces hasta se hace chiste de eso, ¿verdad? Que tal vez la esposa le dice, ya estoy lista y usted no se ha arreglado todavía. Arréglese, yo ya voy a salir. Y el hombre se arregla y se queda esperando. Ahora, pero ese no es el punto que quiero darle. El punto es este. La paciencia no es cuando el hombre esté esperando. La paciencia es cuando usted esté esperando con la actitud correcta. Porque solo esperar no es paciencia. Usted está en el tráfico, usted está hostigado, usted quiere pitar, usted tiene la cara de bravo, tiene la cara de gremlin, o no sé cómo se llama, el que se robó, el Grinch, que se robó la Navidad. Usted está en el tráfico y usted no tiene paciencia. La paciencia es la capacidad de esperar con alegría. La paciencia es la capacidad de esperar con expectativa. La paciencia es la resistencia ante ciertas circunstancias con esperanza. Job fue paciente y se nos pone como modelo, y es donde vamos a terminar esta mañana. Ahora, la paciencia es necesaria. La paciencia es indispensable en la vida cristiana. Uno, por los tiempos de Dios. Y dos, porque Dios quiere que nuestro carácter sea desarrollado. Y aquí entendamos algo. Hebreos capítulo 10, verso 36 dice: porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Cuál es la promesa? Es la vida eterna. ¿Cuántos tienen esa promesa? Nosotros, y aquí entra el tiempo de Dios. Usted no diga nunca, Dios sabe cómo llevar las cosas cuando usted esté en problemas porque usted tomó decisiones. Ni tampoco diga, es que yo estoy esperando que Dios me sane en el tiempo de Dios, porque si no, el Señor nos enseñara a través de la palabra a orar, a creer, a hablarle a la montaña y a poseer, y no dijera que Él ya llevó nuestras enfermedades. Si fuera en el tiempo de Dios, nosotros no pudiéramos cambiar muchas cosas, pero por la fe nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces tenemos que ubicarnos. Cuando yo hablo del tiempo de Dios, hablo de que Dios tiene un plan. Pero Dios no tiene un programa, en el sentido de que sabe cuándo usted va a recibir algo y cuándo todavía no. Porque usted puede poseer por medio de la fe lo que está escrito en la palabra. Entonces ahí no se aplica en el tiempo de Dios. Yo oigo a demasiados creyentes decirme, no, pastor, es que mire, aquí estamos, ¿verdad? Estamos creyendo, pastor, estamos orando, ¿verdad? Pero como es en el tiempo de Dios, ¿verdad? No es en el tiempo de uno. Uno quisiera, ¿verdad, pastor? Pero es en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios usted tira hacia el futuro, al infinito y más allá, la respuesta a su oración. Pero la fe es ahora. La fe atrae, la fe posee, la fe conquista. Y por eso el libro de Hebreos dice que algunos taparon bocas de leones, hicieron huir reinos, recibieron a los muertos en resurrección. Porque la fe es la fuerza espiritual que nos permite accesar y poseer los beneficios de Dios. Ponían este ejemplo en una de las exposiciones de la palabra en el seminario, y decían, usted puede llegar con su carro a una gasolinera y sabe que no tiene gasolina, y usted se baja del carro y se para,
está probablemente sobre un gran tanque de gasolina que está enterrado en la gasolinera, tiene a la par la bomba de gasolina, pero ¿se le va a llenar el tanque porque usted llegó a la gasolinera? ¿Se va a llenar usted espiritualmente porque llegó a la iglesia? ¿Va a ser bendecido usted porque vino a sentarse? ¿Va usted a recibir de Dios porque llegó? Hay algo más que simplemente llegar. En el caso de la gasolinera y el ejemplo ahí es, hay que tomar la gasolina, hay que tomar la manguera y servirse. Y en el reino eso tiene una gran similitud. ¿Y sabe qué? En la gasolinera uno tiene que meter la tarjeta o uno tiene que hablar con el que esté encargado para que le activen la bomba y poder dispensar la gasolina. Pero en el reino usted puede tomar de su gracia, porque Cristo ya pagó. ¿Alguien me ha entendido? Usted se acerca a Dios, que es la fuente y la provisión de todo, porque de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y Él no ha cambiado. Su gracia es más que suficiente. Pero entienda, hermano, no basta con que usted llegue, tiene que servirse. Amén. Dígale a alguien que está cerca de usted, tiene que servirse, dígale. Tiene que servirse. La gracia de Dios está ahí. Y nosotros tomamos, dice la palabra, de su gracia tomamos todo. ¿Alguien ha leído ese texto? De su gracia tomamos todo. Hay alguien que no está tomando, ni sabe cómo tomar, ni quiere tomar. Esta mañana despierte y entienda, la gracia de Dios se toma, la gracia de Dios se recibe, el favor de Dios no se paga, se posee. ¿Cómo? Por la fe. Tome de la gracia de Dios. Aprópiese de lo que Dios ha dicho que es suyo. Porque por cierto, está escrito que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Entonces imagínese que a usted le dijeran, llega a una gasolinera y alguien está echando gasolina, y eso ha sucedido en ejemplos así de provisión sobrenatural, y le dice a esta persona que es un creyente, yo voy a pagar por su gasolina, sírvese, llénelo. Y entonces viene, y ahora que le han dado la palabra, y Dios ya dio la palabra, usted puede llenarse. Entonces viene esta persona y se llena, se sirve y se llena el tanque. Pero luego le dice, y no se le antoja una bebida, un snack, una comida, cualquier cosa de la tienda de conveniencia. Entre, que yo lo cubro, yo lo pago. ¿A cuánto le gustaría que le hablen de esa manera? Y no, el Señor dice que Él es su pastor, pues, y que nada le faltará, pues. Entonces, ¿qué está esperando, pues? Sé que nos ha hecho falta reaccionar y entender, hermano. La confesión de la palabra, creer la palabra, tomar las promesas, apropiarnos de las promesas. Y lo importante de seguir perseverando aunque no recibamos. Porque en algún momento se va a manifestar. En algún momento la bendición va a materializarse. Ahora, estaba en el punto de probarle esto. Todos los creyentes del Antiguo Testamento esperaban el nacimiento del Mesías. Todos los creyentes del Nuevo Testamento esperamos el retorno del Mesías como rey. Amén. Y la paciencia es necesaria con ese enfoque, la manifestación del Señor. Por eso es que la palabra dice que todos los profetas son hasta Juan, porque Juan fue el que presentó al Señor. Pero luego ya hay profetas en el Nuevo Testamento, que es profetas en otro orden para animar, para poder edificar a la iglesia a través de la revelación de la palabra. Pero todo se acabó en cuanto a anticipar la manifestación de Jesús cuando Jesús nació. Pero ahora la profecía apunta y termina en Apocalipsis 19, cuando el Señor va a venir para establecer el reino. Pero a esas alturas de la historia, la iglesia ya ha estado en el cielo y regresa con el Señor en gloria a la tierra. Y el creyente del Nuevo Testamento tiene que vivir esperando la manifestación del Señor, esperando que suene una trompeta, porque Pablo dijo, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados. ¿Hay alguien que lo crea? Yo antes vivía, pero bien convencido de eso, hermano, vivía como tan sintonizado con eso, que un día iba caminando por la calle y sonó una trompeta, hermano, de un programa evangélico en una casa.
Y yo me estremecí, los pelos se me pararon. Yo pensé que el Señor ya venía, hermano. Fue mi primer año de ser creyente. Ya después, como no vino esa vez, me he quedado así como que todavía no viene. Todos pensamos así, ¿verdad? Usted no vino ahora pensando que hoy iba a venir el Señor, ¿verdad que no? Esto de la venida del Señor como que lo alargamos, lo dejamos ahí. No, estamos más cerca que cuando creímos, decimos, ¿verdad? Pero siempre lo vamos alejando. O usted vive pensando, quizás hoy. Me atrevo a decirle que no, asegurarle que no. Entonces el punto es, mentalicémonos y pensemos, hay que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta que obtengamos la promesa. Entonces, la paciencia es necesaria hasta que obtengamos la promesa de la vida eterna. Pero la paciencia es necesaria, Hebreos 6:12, para poder poseer las promesas. Hay una promesa que es la vida eterna y hay muchas promesas que tienen que ver con victoria, con restauración, con sanidad, con liberación, con honor, con retribución. Hebreos capítulo 6, verso 12 dice que no hay que hacerse perezosos, sino que hay que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6 nos habla de las promesas, pero Hebreos 10 nos habla de la promesa. Y necesitamos fe para alcanzar la promesa. Necesitamos paciencia para alcanzar la promesa. Y también necesitamos fe y paciencia para alcanzar las promesas. Quiero cubrir, por causa de que está insertado como una instrucción importante, sí, por cierto, pero para poder hacer énfasis en el punto principal de esta mañana, quiero cubrir el segundo punto, que es la exhortación a no quejarse rápidamente. Qué curioso, hermano, que en el verso 9, Santiago dice, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados, para que no sean castigados. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago va a continuar hablando de la paciencia, va a continuar hablando de la importancia de la paciencia, pero insertó esta instrucción: no se quejen. ¿Y cómo es el asunto de quejarse? Es ir delante del Señor para poder hablar de un hermano que se ha portado mal, que nos ha defraudado, que nos ha lastimado, y pedirle a Dios que obre, que se manifieste, que nos defienda o que restituya. Y entonces viene Santiago y dice, hermanos, no se quejen para que no sean condenados, porque el juez está delante de la puerta. Y a mí se me venía a la mente la idea, hermanos, de cuando nosotros, siendo niños quizá, teníamos esta sentencia de los papás. Bueno, cuando regrese, espero que todo esté bien. Si uno me pone queja, a los dos les va a caer. ¿Alguien vivió esa experiencia? Ese terror. Y entonces luego hubieron problemas. Se pelearon los dos hipotíos. Hubo algún desacuerdo. Hubo un desmán. Sembrar honra. Amén. Entonces sigamos enfocados en lo que nos ocupa como tema. ¿Cuál es el tema? Hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Entonces sigamos en el verso 10. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ok, pongámonos en el escenario a la par de los profetas. A los profetas los apedrearon, los persiguieron, los humillaron, los mataron. A nosotros como creyentes probablemente se han burlado, nos han menospreciado, tal vez nos despidieron de un trabajo por nuestros principios cristianos o por no correr con la corrupción o no alinearnos con las trampas y la manera de hacer las cosas. Pero cuando usted pone en la balanza a los profetas y pone su vida, ¿quién sufrió más? Ni tenemos que contestar esa pregunta, hermano. Entonces viene Santiago y quiere hacer reflexionar a la iglesia que vive en un ambiente de persecución en el siglo I. Igual lo que algunos pastores comentaban de la iglesia en Uganda.
Gente que ha perseverado, hermano, en un ambiente de amenaza, de muerte, por permanecer en la fe. Gente, hermano, que cuenta testimonios como esto. Llegan los religiosos radicales musulmanes, encuentran un grupo de creyentes en una reunión secreta, los descubren y entonces le dicen: ok, ahorita, Biblias al suelo, párense sobre ella y nieguen a Cristo y no los matamos. Y usted dice: ¿qué? Eso está sucediendo en este tiempo. Eso está sucediendo en este tiempo. Mientras usted sigue pensando si abraza más la almohada para venir a la iglesia, mientras usted sigue pensando si se arropa más, mientras usted anda pensando que quiere una carterita verde así suavecito, limoncito, para que juegue con los aritos y con los zapatos. ¿Por qué se ponen tan serios? Mientras nosotros estamos enfocados en cosas que no valen la pena y desanimados porque no alcanzamos lo que quisiéramos tener, hay otros que están perseverando en un ambiente de represión. Y decía este pastor, me compartía este pastor: yo he visto al pastor de la iglesia pararse sobre la Biblia y negar a Cristo. He visto a un grupo de creyentes pararse sobre la Biblia y negar a Cristo, mientras que a mí me golpearon y me dejaron medio muerto. Gente, hermano, perseverando en un ambiente de persecución. No gente molesta porque ya están aburridas de las pupusas del domingo en la mañana porque las mismas. No gente que se queja porque el huevo estaba sin cebolla y sin sal. Quiero atropellar a alguien esta mañana. Salgan todos atropellados y arrepentidos. Y el próximo domingo traigan un buffet. Hermanos, la paciencia es necesaria. Independientemente de lo que usted esté viviendo, un ambiente donde usted, a pesar de su esfuerzo, a pesar de haber sacado su carrera, está con una condición económica de escasez, siga perseverando en la fe. Una condición de salud, de sufrimiento, de padecimiento, siga perseverando. Esta vida es temporal, esto va a terminarse. El rey ya viene, un poquito, y el que ha de venir vendrá. Siga perseverando, hermano. Tenga paciencia, no se desanime. Santiago dice: tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y luego va y aborda el tema desde el punto de vista del sermón del monte, verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Qué locura evangélica es esa? Bienaventurados a los que sufren. Sí, porque Dios, que es justo y es sabio, y podemos confiar en Él, va a pagar con tribulación a los que atribulan a su pueblo. Y Él va a consolar a los atribulados. Y Él ha dicho que Él va a enjugar toda lágrima. Y Él ha dicho que no habrá más memoria de las cosas pasadas. Mientras estamos aquí llorando, sufriendo de luto, con enfermedad, con escasez, con dolor por diferentes circunstancias, traición, abandono de los hijos o lo que sea, Dios sabe en su omnisciencia y en su perfección que hay una recompensa gloriosa y eterna que no se compara con lo que aquí podamos padecer. Déjeme decirle algo a los salvadoreños: no se clave en lo que le esté pasando ahorita. Amén. Persevere, siga adelante. Esto tiene un fin. Porque como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Dice por ahí, ¿verdad? Enfóquese, hermano. Enfóquese. Sepa que hay una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque Dios los va a consolar a los que sufren. Y dice que hay que tomar de ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Y le recuerdo, ¿qué es la paciencia? La constancia o la permanencia. ¿Qué es la paciencia? La resistencia con alegría o con esperanza. Es la manera en la que usted espera.
Usted no es paciente cuando está braviando como el cascarrabia y tanto que estar. No, usted no está siendo paciente. Usted es paciente cuando usted espera con alegría. Así que pruébese y examínese y trate de crecer en esa área. Pídale a alguien, mira, ayúdame a ejercitar mi paciencia. Diga. Pídale a alguien que le apoye. La paciencia es la resistencia, entonces, en un ambiente adverso, con alegría o con esperanza. Entonces viene Santiago y ocupa el broche de oro de Job. Han escuchado, dice, de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago quiere traer a la mesa delante de los creyentes del siglo I la realidad de que Job sufrió de una manera como quizá nadie más sufrió. Y de entre todos los profetas, Job sobresale. Porque a Jeremías lo metieron en el cieno, lo metieron en una cisterna. No había agua, entonces se da la idea de que él estaba con los pies ahí en el lodo. Pero la pregunta es, ¿y cómo cree usted que dormía? ¿Cómo dormía Jeremías? Los profetas sufrieron diferentes adversidades, humillaciones y los mataron. Pero Job permaneció en un ambiente de luto terrible, en un ambiente de enfermedad, en un ambiente de pérdida absoluta de todo. Y entonces Santiago quiere ocuparlo como la muestra máxima de un hombre de fe. Y dice, ustedes han oído de la paciencia de Job. No voy a detenerme en los detalles, pero el asunto es, cuando pensamos en Job, tenemos que pensar en todo lo que él soportó. Perdió todas sus riquezas, perdió a todos sus hijos, perdió la influencia, perdió el respeto, perdió a sus amistades, perdió la salud. Dígame usted, ¿qué no perdió Job? Job lo perdió todo. Y entonces entra una pregunta: ¿cuánto tiempo esperó? La Biblia no da el detalle. Yo he escuchado a algunos conocedores de la Biblia que dicen que por lo menos fueron 9 meses que Job estuvo rascándose con un tiesto las llagas de su cuerpo, de luto y habiendo perdido todo. Hundido emocionalmente, quebrado en todo sentido, pero él retuvo la confianza. Y él pudo declarar, yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha hasta mi carne, con mis ojos veré al Redentor. Él permaneció en dependencia de Dios. Él perseveró. Quizás a algunos les surge el pensamiento, 9 meses, yo pensé que era más, llevo más tiempo yo, ¿sufriendo como él? No. Usted puede llevar 20 años sufriendo escasez, necesidad, enfermedades y situaciones, pero junto con una combinación de bendiciones, de la gracia de Dios, del favor de Dios. Pero Job estuvo 9 meses hundido en la miseria, en la desgracia y en el dolor. Él no perdió un hijo, él perdió todos sus hijos. Él perdió hasta el respeto de su mujer. Él perdió las amistades, la influencia. Él era considerado un anciano, pero a él lo llegan a menospreciar y a tildarlo de ser un pecador. ¿Había hecho algo para merecerlo? No. El testimonio del cielo, el testimonio de Dios, la carta de referencia, de recomendación dada por Dios al diablo fue: ¿has visto que no hay nadie como mi siervo Job? Y a pesar de eso, él fue hundido, quebrado. Pero en su quebrantamiento, él perseveró. Él retuvo la confianza. Él permaneció esperando en el Señor. Y entonces Santiago se pasa inmediatamente al carácter de Dios. Y dice, y ustedes han visto el fin del Señor. En otras palabras, el final que Dios le dio. Todo lo que le restauró. ¿Por qué? Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta mañana yo quiero recordarle
Nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo. Sí, Señor. Y Él quiere restaurar. Él quiere dar vida. Él quiere levantar. Él quiere bendecir. Y Él ya ha hecho una provisión. Y es importante que en esa dependencia de Dios hagamos lo que nos corresponda. Quizás confesar la palabra, quizás esperar en Dios, quizás escudriñar la palabra para encontrar la promesa de la cual nos vamos a aferrar. Tenemos que tomar la manguera espiritual y servirnos de la gracia de Dios. Amén. Tenemos que aprender a poseer por medio de la fe y la paciencia. Aleluya. Algo bien curioso sucedió en la vida de Job. Amigos vinieron a consolarlo, entre comillas. Vinieron a condenarlo en realidad. Vinieron a señalarle que por su pecado estaba mal. Vinieron a hacerle ver que no en vano había sido castigado por Dios, cuando eso no era un castigo de Dios. Y estos tres amigos luego son confrontados por Dios y Dios dice: estoy enojado con ustedes, porque ustedes no han hablado lo recto como mi siervo. Y les dice que consigan un holocausto, que consigan un animalito para presentar sacrificio y que le vayan a pedir a Job que ore por ellos. Y entonces llegamos al libro de Job, capítulo 42, verso 10, donde aquel que había sido humillado, mira el corazón que Dios estaba formando en Job. Aquel que había sido humillado, aquel que había sido condenado, aquel que había sido señalado y acusado por sus amigos de ser un pecador, vienen ahora a pedirle que él ore por ellos. Le sucede algo similar como a José. José tiene que recibir a los que lo quisieron matar. José tiene que recibir en amor y bendecir y cubrir a los que lo vendieron como esclavo. Eso es otro nivel, hermanos. Eso es la vida espiritual. Cuando usted puede perdonar, cuando usted pasa por alto la ofensa. Probablemente la relación no va a ser igual, pero en su corazón no hay amargura. Probablemente va a guardar la distancia de alguna manera para evitar seguir siendo dañado, pero usted tiene un corazón limpio. Y usted todavía puede orar y bendecir. Y si la persona que lo defraudó necesita algo, usted todavía está en la disposición de seguirle apoyando. Job recibe la petición de estas personas por instrucción divina. Y dice el verso 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esto de quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado, quizá tenga una aplicación diferente a su vida. ¿Cuándo Dios va a manifestarse, a obrar? ¿Cuándo usted va a poseer? Para Job fue cuando él oró por sus amigos. ¿Qué es lo que habrá que hacer? ¿Qué es lo que usted tendrá que hacer para destapar el canal de la bendición de Dios hacia su vida? ¿Qué es lo que usted tendrá que hacer para conectarse y recibir de Dios? Pregúntele a Dios, porque sus circunstancias son particulares, son muy diferentes. Esto nos habla de una restauración. ¿Cuánto creen que Dios puede restaurar? Amén. Dios puede dar vida a los muertos. Aleluya. Y aquello que parece que se acabó, no se acaba hasta que Dios diga que se acabó. Dice: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y si quiere tener una idea, verso 12. Verso 12 del capítulo 42. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. No, increíble, impensable. Cuando él estaba lleno de llagas, lo más probable, lo más lógico era: este se va a morir. Está lleno de llagas todo su cuerpo. Ha sido abandonado por Dios. Ha sido castigado por Dios. ¿Sabe? Usted puede estar en una etapa donde usted cree que ya no hay esperanza. Pero si Jehová es su esperanza, usted puede ser levantado.
si Él es su roca, si Él es su castillo, si Él es su escondedero, si Él es su ayudador, si Él es su sanador, si Él es su rey, si Él es su Señor, hay esperanza. Si Él es su luz y su salvación, hay esperanza. Hay esperanza para ser restaurado cuando en lo natural parece que no hay. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, después de la humillación, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, después de eso, vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, hasta la 4ª generación. Nosotros en Antillo miramos los nietos y si acaso el pelito de unos bisnietos, ¿verdad? Vio a los hijos de los hijos hasta la 4ª generación. Y mire lo más precioso, cómo se sella con broche de oro, porque Dios es maravilloso, hermano. Servimos a un Dios que hace cosas increíbles. ¿Cuántos lo creen? Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuál es la aplicación entonces de la palabra esta mañana? Salga de aquí con este pensamiento. Tome como ejemplo a los profetas y se va a dar cuenta que su sufrimiento no es nada, hermano. Recuerdo que hace años fuimos a Honduras con mi hermano y mi cuñada, y a mí me sorprendió cuando paramos en una gasolinera ver un montón de monedas, pero exagerado. El piso estaba tapizado de monedas. Eran monedas de a centavo del Empira. Y a mí me inquietó que por qué habían tantos centavos. Porque aquí usted todavía recoge los centavos y ya le sirven para una su hamburguesa. Recoge ahí 400 centavos, ya se compra una su hamburguesa de pollo en el Don Pollo. Recoge 500 centavos, ya tiene una pizza de César. Una pizza César. Con 500 centavitos. Pero ahí me explicaron que los centavos no valían nada. Que ni siquiera valía la pena recogerlos por cientos, por 1,000. Porque el Empira estaba tan devaluado que las moneditas esas eran nada, pero nada, de nada. Y quise ocupar esa ilustración para decirle, yo creo, hermanos, de que si nosotros pensáramos así literalmente y a conciencia y hasta estudiando qué es lo que pasaron los profetas, los que apedrearon, y Jesús incluso señaló a los fariseos porque sus padres habían hecho todo eso. Si nosotros pensáramos a conciencia en lo que los profetas sufrieron, lo que nosotros hemos sufrido no es nada. Es como un centavo del Empira partido en 8 pedazos. ¿Me doy a entender? Tome como ejemplo de sufrimiento a los profetas. Sea paciente, pero también sea diligente. Sea paciente, pero también sea obediente. Permanezca, esfuércese, no pierda su confianza. Puede haber alguna circunstancia ahorita mismo o una circunstancia que le ha durado años y usted piensa que no va a salir de ahí. Esta mañana le digo en el nombre del Señor, Dios puede sacarlo de ahí. Él es poderoso para darle vida a los muertos. Él es poderoso para obrar, incluso aunque usted haya perdido la esperanza de conservar la vida, como le pasó a Pablo en uno de los naufragios. Estuvieron varios días y varias noches sin ver la luz del sol. Y Pablo dice que él perdió la esperanza de que iban a salir con vida.
Pero Dios le envió un ángel y le dijo que no solamente a él lo iba a guardar, sino también a todos los 200 y pico de personas que habían con él. Póngase de pie, hermano, y oramos. Y oraré por usted. Y oramos juntos. Que Dios nos ayude para poder perseverar. Que Dios nos fortalezca. Pero usted haga lo que a usted le corresponde, mi hermano. El tema de esta mañana, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Oramos para que el Señor nos ayude. Padre Celestial, tú nos has sostenido. Sí, Señor. Tú nos has ayudado hasta el día de hoy. Aleluya. Aquí estamos, Padre, sostenidos por tu gracia, sostenidos por tu misericordia, por tu paciencia, reconociendo que tú has sido bueno, que no nos has pagado conforme a nuestras obras. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti, pidiéndote que te manifiestes. Padre, glorifícate. Señor, yo creo que con tu palabra tú levantas la fe, tú animas, tú fortaleces, por tu espíritu tú vivificas la vida de mis hermanos reunidos aquí esta mañana. Y Padre, tomamos la responsabilidad de permanecer en la paciencia. Tomamos la responsabilidad, Señor, de aguardar tu manifestación con expectativa, con alegría, sabiendo que la última palabra la tienes tú, sabiendo que en ti estamos completos, sabiendo que en ti somos más que vencedores. Padre, oro por cada uno de mis hermanos reunidos esta mañana, que tú te glorifiques en la necesidad, en la adversidad, en la aflicción, en la circunstancia. Por tu Espíritu, Señor, vivifícalos, dale nuevas fuerzas a aquellos que en este momento deciden conectarse en fe, depender de ti, poner su esperanza en ti. Padre, da gloria a tu nombre, da gloria a tu nombre, mostrando tu poder, tu favor, tu gracia en nuestra vida. Por ti todo lo puedo.